escribir es intervenir. Hay un elemento que a nosotros muchas veces se nos hace muy dificultoso, que es cómo registrar aquellas acciones, tanto que vamos a planificar o que nos proponemos realizar a futuro, que es una herramienta que después vamos a trabajar más detenidamente, que es la agenda del equipo, pero sobre todo, y creo que muchas veces es lo que más nos pesa, es cómo registrar aquellas actividades que ya hicimos. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque ahí hay un obstáculo objetivo que es que muchas veces nos lleva el mismo tiempo o más tiempo el registro de la acción que la acción en sí misma. Vamos a tratar hoy de compartir por qué creemos que, aunque eso sea costoso, aunque eso nos implique disponer de tiempo para eso, es importante. Hago un paréntesis y digo, nos lleva tiempo y entonces eso también tiene que estar agendado. Es decir, cuando uno se propone una intervención, se propone lo que lleva la intervención, pero debe agendar lo que lleva el registro. Y digo esto para pensarlo también en términos de las y los inspectores, las y los directores, que tengan en consideración que el equipo tiene que poder disponer de un tiempo de la escritura, porque si nosotros decimos que es importante, tiene que tener un correlato temporal. Retomando un poco el punto de partida que trabajamos en esta instancia, que es la idea de intervención que trajo Susana Castañeda, ella recuperaba en su clase la idea de qué, por qué, para qué intervenir. Si nosotros decimos que escribir es intervenir, lo decimos en un doble sentido. En primer lugar, porque hay que recuperar estas preguntas clásicas. ¿Qué escribimos? ¿Para quién lo escribimos? ¿Por qué lo escribimos? ¿Cómo lo escribimos? ¿Y con quién lo escribimos? Por lo menos. Y en segundo lugar, porque cuando nosotros decimos que, o ustedes ya trabajaron con Susana, que la intervención produce efectos, en las instituciones, en los sujetos y las sujetas, en las familias, en las comunidades. Inclusive hay intervenciones que tienen una repercusión que uno ni imagina cuando las hace, ¿no? Bueno, imagínense que muchas veces esa repercusión no está dada por la intervención misma, sino por la escritura que de esa intervención deriva. Pienso ejemplos típicos y clásicos como por ejemplo la elevación de un informe por una sospecha de abuso sexual contra un niño o niña que se presenta en un servicio local, que se presenta en una instancia judicial. Ahí la intervención, no importa, es muy importante para los niños, niñas, sus familias, lo que uno haya hecho en la escuela, pero es idéntico de importante qué es lo que uno puede escribir y relatar de esa situación, porque es la herramienta desde la cual el servicio local o la instancia judicial va a recuperar la intervención y la va a transformar en otra cosa, ¿no? A mí me gusta mucho pensar siempre como esta idea de que la intervención tiene una suerte de cadenas de prácticas de las cuales nosotros no formamos parte más que de un trayecto de esto, ¿no? O sea, volvemos a la pregunta que registrar, yo diría que todo lo que sea posible de acuerdo al instrumento que sea más adecuado. Ahí aparecen dos cuestiones nuevamente. Por un lado, es que uno no elige el instrumento, el tipo de registro y después escribe, sino que decide qué es lo que tiene para conservar de manera escrita y en función de ello elige el registro. Me parece ahí que suele cobrar sentido esa idea de Rosana Huber de categorización diferida, que si bien ella la plantea básicamente para los procesos de investigación, yo creo que en los términos de la intervención también nos aporta, en la medida en que uno a veces toma nota de algo que resulta casi irrelevante en el momento. Hoy pasó esto y pareciera que no es muy significativo, pero en los cuadernos de campo, en las crónicas de reuniones de equipo, en las reuniones con familiares de las niñas, pueden aparecer algunos elementos
que cuando uno los mira retrospectivamente, cuando se pone a releer ese cuaderno de campo, ese libro de reuniones, encuentra algunos nudos respecto a decir, bueno, en esta escuela, en esta comunidad, hay que trabajar esto. Y quizás eso se conforme en un eje que direcciona al año siguiente el proyecto institucional. Entonces, digo, ¿qué se registra y cómo se registra? Siempre hay un diálogo ineludible. Depende de lo que quiero registrar, elijo el tipo de registro. Ahí también, en la vida escolar está muy arraigada la idea del acta, y las actas tienen una función específica que después vamos a trabajar mejor, pero es importante no trasladar la lógica y el lenguaje de las actas a la totalidad de los registros. Hay distintos tipos de registros de acuerdo con el tipo de información que querramos conservar. Un último elemento que digo en relación a por qué es importante registrar, por qué es importante escribir, tiene que ver con la continuidad de las intervenciones más allá de nosotros. Si nosotros terminamos el cargo en esta escuela este año y quizás todo el equipo se cambia, se mueve a otra escuela por los interinatos, por un montón de razones, el equipo del año que viene tiene que poder recapturar esos elementos que nosotros fueron importantes en la vida de los estudiantes, pero también en la vida institucional. Lo que decía esto de los nudos. Bueno, si nosotros nos vamos, eso tiene que ser un insumo. Dicho de otro modo, que las intervenciones no estén ligadas a las personas que las realizamos, que las intervenciones tengan una lógica más colectiva y queden plasmadas de modo tal que otro pueda como tomar la posta de esas intervenciones. Intervenir es escribir también, le tenemos que dedicar ese tiempo. Sabemos, somos conocedoras de las dinámicas institucionales, de las situaciones que irrumpen, de las demandas. Se va a trabajar mucho también con respecto a esto en este trayecto, el tema de la demanda, cómo resignificarla, pero vamos a pensar en la agenda. La agenda nos parece que es un organizador de la tarea porque puede trabajar en la previsión, en la anticipación de todas las actividades que lleva a cabo un equipo de orientación escolar. En esta agenda, y por supuesto está presente en el proyecto integrado de intervención, la interdisciplina y la especificidad de cada uno también. Entonces acá, en esto, también estará presente lo que se planifica para esa semana, para ese mes. Todo lo que tiene que ver con todas las actividades comunitarias, intersectoriales, comunitarias, institucionales, interinstitucionales, con otras instituciones educativas y hacia el adentro en las reuniones de equipo escolar básico. Toda esa agenda es una agenda que nos permite anticiparnos, que también decimos, queremos introducir esto que es el analizador de la tarea. ¿Por qué decimos que es un analizador? Porque allí también se devela el estilo de trabajo de ese equipo de orientación escolar. Cómo prioriza los tiempos, a qué le da prioridad, ¿no? A qué tipo de actividades. Nosotras sabemos que las situaciones de conflicto, hay acontecimientos que irrumpen y que por supuesto hay que atenderlos, pero si tenemos una agenda organizada, podemos prever y trabajar en esa anticipación. En esa anticipación vinculado a la enseñanza de nuestros nenes, nuestras nenas, adolescentes, jóvenes, y de la convivencia también, los ejes vertebradores de la tarea de los equipos de orientación escolar. En otros encuentros vamos a profundizar respecto al informe pedagógico, porque tenemos mucho para trabajar allí, y en los registros de trayectoria educativa. Simplemente para nombrar que los informes pedagógicos, por supuesto, hay que pensarlo en clave de trayectoria, por supuesto que se debe pensar de manera entramada, no solo pensando en esa unidad, en ese análisis individual de cómo aprende ese niño, sino de todas las condiciones institucionales y de enseñanza, todo lo que se le ofreció y todo lo que se genera alrededor de ese estudiante, para generarle las mejores condiciones para enseñarle, para que aprenda.
en ese informe pedagógico debe primar eso, digamos, ¿no? Esos acuerdos institucionales, esas intervenciones pedagógicas, esas ofertas pedagógicas que se le ofrecen a ese niño, a esa niña, registro de trayectoria también, pensamos en términos de biografía, de recorridos, un poco lo que planteabas, Pilar, vinculado a esto que el registro allí de la biografía de esa nena, de ese nene, de ese adolescente, tiene que estar registrado de tal modo que sea más allá de las personas, ¿sí? En esto que vos planteabas, ¿no? Ese equipo de orientación escolar, ese equipo de profesionales que le va dando forma a ese recorrido, esa biografía escolar, tiene que ser lo suficientemente sistemático, con los datos necesarios para que el equipo o los recorridos escolares, que son itinerarios, ¿no? Desde ya en una institución o en otra institución, pueda dar cuenta, porque es precisamente eso, por eso decimos que es en clave de trayectoria, porque se inicia en el nivel inicial y finaliza en el nivel secundario obligatorio. Otro de los registros, y por supuesto, Pilar, después cuando entremos con las actas, me encantaría también que hagas tu aporte, ¿no? Pero con esto, digamos, un poco el informe socioeducativo, que también es un informe, y hablando esto de las especificidades de los roles, es un informe realmente específico de las orientadoras y los orientadores sociales. ¿Por qué le llamamos, por qué lo denominamos socioeducativo? Bueno, pues porque tiene los fuertes elementos de una práctica metodológica del trabajo social, que es el informe social, ¿sí? ¿Y por qué decimos que es educativo? Porque las prácticas, intervenciones, el propósito fundamental de las orientadoras sociales y los orientadores sociales en la dirección de la modalidad de psicología son educativas. Entonces, es por ello que cuando un orientador social construye ese informe, nos va a aportar esos elementos comunitarios, de contexto, de los grupos familiares, de los grupos de crianza, de esas y esos estudiantes. Tan importantes a la hora de pensar, cuando pensamos en la interdisciplina, en la mirada, para poder acompañar a los estudiantes y a las estudiantes en su trayectoria. Es algo específico y que por supuesto tiene un valor muy importante porque nos trae el contexto, las condiciones de existencia de ese niño, de esa niña, por supuesto, desde posicionamientos éticos, políticos y como decíamos hoy, y no queremos ser reiterativos, porque me parece que en este sentido estamos frente a sujetos de derechos, por eso con mucho cuidado, decimos, ¿no? Prácticas de cuidado. Ahora Pilar seguramente avanzará en ese sentido, vinculado a la escritura. ¿Qué escribimos con esa información sensible, cuidadosas y cuidadosos a la hora de, sin preconceptos, sin prejuicios, sin juicios de valor, hablando, porque eso que queda registrado son marcas importantes, porque estamos hablando de biografías y de recorridos de estudiantes, ¿no? No sé si querés que retomemos lo de las actas, ¿qué te parece? Me quedo pensando un par de ideas de lo que vos trajiste, sí. que seguramente las habíamos planeado, pero se me pasaron, que es la centralidad de este enfoque constructivista, ¿no? Que también los informes tienen que estar pensados, los escritos tienen que estar pensados desde el enfoque constructivista, que es un enfoque para la enseñanza, pero también es, como ya nos enseñó Piaget, una epistemología. Es decir, si hay algo que nosotros tenemos que quedarnos entre tranquilas y preocupadas, es que los registros no son nunca la realidad. Porque como bien nos enseñó Piaget, nos enseñó Rolando García, siguiendo su tradición teórica, todo proceso de conocimiento está atravesado por la perspectiva de quien encarna ese conocimiento y los escritos están atravesados por nuestra perspectiva. Nosotros no podemos omitir eso, pero lo que sí podemos hacer es ponernos de frente a qué valores, qué categorías, qué conceptos impregnan nuestros escritos. Y ahí viene la lógica constructivista de construir ciertas afirmaciones que se dan como por obvias y que muchas veces tienen, como recién vos decías, una marca muy terrible en la vida de los pibes, de sus familias,
Pensaba ahí también cuánto, recordaba la frase de una profesora que decía, nunca un informe o un diagnóstico puede ser un listado de calamidades, ¿no? O sea, si uno presenta problemas, también tiene que poder presentar las fortalezas de ese joven, de esa familia, de ese recorrido, y también las perspectivas que una interpreta posibles en función de aquello que aparece como cierta carencia, como cierta dificultad, pero también de aquello que aparece como posibilidad, ¿no? O sea, cómo no transformar los registros, sobre todo los registros de trayectoria, que como decía lo van a trabajar un poquito más en la próxima, cómo no transformarlos en una lógica que a veces viene como un poquito entramada, actas, legajos, lenguaje jurídico, lógica más de prontuario que de trayectoria. Creo que tenemos una herencia incorporada de, bueno, de muchos años de trabajar de ese modo, de, bueno, también de ciertos fenómenos que a veces se nos vuelven amenazantes, porque, bueno, todos hemos atravesado algunas situaciones en las que un escrito nuestro nos expone de alguna manera, pero ahí yo creo que las dos, Fer, hacemos una invitación fuerte a que, siendo cuidadosas con nuestra propia integridad, y esto, el cuidado principal es sobre los chicos, las chicas, los jóvenes, y entonces ahí aparece como esta preocupación de cuando decíamos qué escribimos y conservar la mayor parte de la información para nuestro trabajo. Pero ¿qué dejamos escrito en las trayectorias educativas? ¿Qué dejamos escrito en los informes que salen afuera de la escuela? Ahí aparece una pregunta diferente, ¿no? Porque hay un otro que va a leer y ese otro que va a leer está incorporado de algún modo en el registro, ¿no? Cuando yo sé que estoy escribiendo un informe para el servicio local, lo piense o no, ese destinatario también forma parte de mi escrito y no está nada mal que así lo sea. Vuelvo a una cuestión que vos nombraste, que es la cuestión del cuidado, ¿no? ¿Cómo cuidamos a los niños, las niñas y los jóvenes? ¿Cómo cuidamos nuestros propios equipos en los procesos de escritura? Yo ahí diría que, por supuesto que no hay recetas, pero habría algunas cosas importantes para pensar, como por ejemplo la forma de nominar. ¿Cómo elegimos las palabras? ¿Qué significan las palabras que elegimos? ¿No? ¿Cuántas veces leemos en informes estas ideas de madre abandónica? ¿Qué es una madre abandónica? ¿Y qué significa colocar en la vida de esta familia esta idea de que hay una madre que abandona, un niño, una niña que es abandonada, no sé, como 72.000 preguntas se disparan de ahí, del mismo modo que no homologar el sujeto, la niña, el niño, el joven, algunas acciones. O sea, esta idea de padre violento, niño violento, bueno, quizás es un niño que atravesó o que ejerció un acto de agresión, un acto de violencia. Yo ahí sería como muy cuidadosa, pero no ser cuidadosas con no. ¿Cuántas veces repetí la palabra cuidadosa? Y me parece que es como la lógica del cuidado en el ejercicio de la escritura, ¿no? ¿Cómo trasladamos esta preocupación de la responsabilidad que tenemos los y las adultas respecto de las y los niños y jóvenes en un proceso de escritura? Y hay otro costado, además de la forma de nominar, que es qué información incorporamos, ¿no? Cómo ser atentos a la información sensible, es decir, reconocer que, como decíamos al principio, esa información no es nuestra, y muchas veces, yo acá asumo los riesgos del gremio, las trabajadoras sociales quizás somos un poco peores, bueno, no, por lo menos me asumo desde ese lugar, nos encanta preguntar cosas, y después anotamos todo, y hay cosas que uno las pregunta como para componer una situación, pero después es necesario, bueno, no sé, pongo un ejemplo que me parece que lo he leído tantas veces que me preocupa.
¿Cuántas veces nombramos la cantidad de parejas que ha tenido una madre? Porque este es hijo de la tercera pareja. ¿Qué aporta eso? Bueno, me voy entusiasmando y me voy enojando un poco, pero no es enojarse, es como la pasión por preguntarnos cuánto de nuestro ejercicio profesional hace a habilitar trayectorias más inclusivas o escribimos cosas que cierran puertas más allá de que no nos lo propongamos, pero la necesidad de hacer un ejercicio. Y ahí, si querés, cerramos o vamos cerrando con justamente la idea de las actas, ¿no? Invitamos a las y los compañeros a leer el material que les dejamos y a reflexionar que el acta es una herramienta necesaria para algunas situaciones puntuales, pero que también hay que ingresar la pregunta o la preocupación respecto que de la lógica del acta que es un instrumento público, etcétera, no se traslade a la totalidad de nuestros registros, porque no es necesario ni saludable, ¿no? Ahí hay una lógica a veces un poco forense, bueno, que hay que problematizar y que hay que reservar para los momentos que sean necesarios, ¿no? No estamos diciendo de que no haya más actas, sino reservarlas para el momento que sea necesario. No